Bueno, en este episodio empezamos a hablar de los subfusiles, los CMG, específicamente el MP5. Acompáñame. Bueno, ¿qué debes saber de los subfusiles? Los subfusiles son armas que son el complemento de los fusiles de asalto. Son armas mucho más pequeñas, mucho más ligeras. Tienen un poder de fuego mucho menor. No pegan tanto como los fusiles de asalto, pero te pueden sacar de un apuro al momento de tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Son fusiles que a lo máximo pueden llevar en promedio 90 balas a 150 balas. Por lo que si tú consideras jugar solamente con el subfusil, específicamente el MP5, vas a tener que tener suficiente dinero para comprar caja de balas en varias oportunidades. Te puedo decir que este subfusil lo puedes combinar con un fusil de asalto y vas a tener un juego espectacular en el campo de batalla. Este subfusil es usado más que todo para un juego frenético, para un juego rápido, un juego de ofensiva. Este subfusil es ideal para juegos de corta a mediana distancia. A larga distancia también lo puedes utilizar, pero vas a tener que considerar de que vas a gastar muchas más balas que un fusil de asalto, ya que el daño disminuye al apuntar a una mayor distancia. Esto no significa que el subfusil tenga una desventaja. A larga distancia también es muy bueno. Bueno, te muestro las configuraciones de las cuales deberías considerar a la hora de balancear tu subfusil MP5. Comenzando, el subfusil MP5, su configuración estándar se puede ver que tiene una precisión de 67.2, muy por debajo de los fusiles de asalto que generalmente tienen entre 70 y 80. Tiene un daño de 56, que si lo comparamos con un fusil de asalto también está alrededor de 70 puntos. Su rango también es corto, por lo que la teoría de jugar a corta y mediana distancia se valida con este puntaje. 59.2. Su poder de fuego es bastante alto, tiene una buena cadencia, dispara bastante rápido, por lo que vas a poder matar a tu enemigo de una manera mucho más rápida. No le vas a dar posibilidad de atacar. En cuanto a movilidad, tiene muy buena movilidad, tiene 76.8 y tiene un control 79.2. Este subfusil es ideal para capturar y rescatar objetivos. Te va a permitir moverte con una velocidad impresionante dentro del campo de batalla. En cuanto al cañón, el supresor de fogonazo sigue siendo uno de los favoritos para jugar en Warzone, ya que te esconde dentro del mapa y amortigua el ruido. El supresor táctico no da mucha ventaja. El freno de boca, en este caso, tampoco. El supresor monolítico da cierta ventaja, pero te quita movilidad. Y el supresor ligero, de verdad que en este caso no funciona para esta arma. Dispositivo de embestida tampoco, y el compensador es el único que te da un buen control y una buena puntería y te reduce un poquito de movilidad. Para este subfusil es recomendado estos 4 cañones de los cuales te vengo comentando. Te dejo la configuración también en español si eres una persona que usa el sistema del juego en español. Lo estoy haciendo en inglés y en español porque algunos dijeron que su configuración es en inglés, entonces vamos a ayudarlos también. En cuanto a los cañones, veo que el FS Light sigue siendo bueno. El integral monolítico te va a dar una ventaja adicional de que no vas a necesitar boca de cañón si usas este cañón para Warzone. Te va a dar una ventaja adicional que podrás aprovechar en otro espacio. El FSS Mini es un buen cañón, aunque no me gusta. Y el subsónico integral baja mucho el rango, pero sigue siendo uno de los favoritos utilizar el FSS ligero, el silenciador integral monolítico para Warzone y el FSS Mini, dejando de lado el silenciador integrado subsónico.
Si hablamos de miras, esta arma no le han tocado para nada las miras. Todas las miras resultan buenas, aunque yo te recomiendo siempre usar la GE Mini Reflex y la mira Reflex de exploración de combate. Las otras miras no es que no las puedes usar, las puedes usar, pero te va a dar un mejor juego usar estas miras. Pero en cuanto a miras, no, aquí no tengo preferencias, todas son buenas, casi ninguna te va a quitar ventaja dentro del campo de batalla. Así que puedes jugar con mira o sin mira, sin ningún problema con esta pequeña arma. En cuanto a culatas, vemos que la Forge Tat te quita un poquito de control, pero no deja de ser buena. La culata clásica de líneas rectas también es una culata muy buena, y la culata para corta distancia también sigue siendo muy buena para jugar con esta arma, ya que es un arma que se utiliza para cortas distancias. Así que tienes bastantes opciones para elegir con esta arma. Esta arma te va a dar mucho más movilidad que cualquier otra arma que existe dentro del Call of Duty. En cuanto a las ventajas, sí que puedes seleccionar. Las más indicadas en este caso son el de las balas blindadas, y también puedes usar esta opción adicional que yo la uso más que todo para recargar más rápido bajo presión. Esta ventaja te va a permitir tener el juego frenético completo. Cuando hablamos de cargadores de municiones, sucede lo mismo con todos los subfusil. Es un subfusil que permite llevar un juego con 30 balas y 45 balas. Más de ahí no vas a poder configurarlo. Por eso siempre te digo, lleva un fusil de asalto si eres una persona que le encanta jugar cuerpo a cuerpo con el enemigo, siempre juega a la ofensiva. Y por último, los acoples. Como verás, aquí en el subfusil la mayoría de los acoples son removidos, ya que es un arma pequeña, es un arma que no tiene suficiente espacio para llevar acoples grandes, como son los lanzadores de granadas, lanzadores de cápsulas de conmoción o lanzadores de incendiaria. Por lo que aquí la mejor opción es usar los acoples tradicionales que usamos en los fusiles de asalto. Bueno, te voy a dejar en pantalla las 4 configuraciones que yo uso para jugar. Tienes multiplayer sin mira, multiplayer con mira, tienes Warzone sin mira y tienes Warzone con mira. Espero hayas disfrutado este video. Por favor, apóyame, suscríbete al canal, darle like, comenta y nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias.